I had this great lead up of Happy Days, Laverne and Shirley, and then Three's Company, just because it was a little naughty. Tenía esta gran pista de Happy Days Lever y Shirley, y luego Three's Company, solo porque era un poco travieso. Suzanne Somers fue despedida de Three's Company en 1981 por pedir que le pagaran lo mismo que a su coprotagonista masculino. Pero lo que ocurrió después fue peor. La policía la escoltó a una pequeña habitación. Filmó llamadas telefónicas de 1 minuto sola. Sus compañeros de reparto recibieron guiones con códigos de colores para evitarla. Hollywood la incluyó completamente en su lista negra. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se mudó a Las Vegas y eligió un camino completamente nuevo. Al final, la mujer que intentaron destruir se hizo más rica que todos ellos. Suzanne Somers nació el 16 de octubre de 1946 en San Bruno, California. El hogar de su infancia no solo era pobre, era caótico. Su padre trabajaba como cargador de camiones de cerveza y apenas ganaba lo suficiente para alimentar a la familia. Eran católicos irlandeses y se criaron con la idea de que no hay que hablar de los problemas. Suzanne creció sintiéndose insegura y avergonzada, sobre todo porque su padre era alcohólico. No era solo un bebedor, era violento. Su furia aterrorizaba a todos. Suzanne recordaba las noches en las que con solo oír entrar el coche en la entrada, ella y sus hermanos corrían a esconderse. Tenían tanto miedo que a menudo se orinaban en la cama, incluso siendo adolescentes. No era algo de una sola vez. Era todas las noches y dejaba cicatrices que no desaparecían. En la escuela las cosas no iban mejor. Suzanne tenía dislexia, pero nadie sabía cómo manejar eso en la década de 1950. No podía concentrarse porque no había dormido, y sus profesores la llamaban vaga. No podía explicar lo que le pasaba en casa, porque nadie hablaba de esas cosas. Sentía que el mundo había decidido que era una fracasada, antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrar lo que valía. Entonces, cuando solo tenía 14 años, todo se derrumbó. Su estricto colegio católico descubrió unas notas que escribió y que nunca envió a un chico. Las calificaron de inapropiadas. Eso fue suficiente para que la expulsaran. Sin preguntas, sin una segunda oportunidad, solo más vergüenza. Y una vez más, sintió que no pertenecía a ningún sitio. Pero algo finalmente le dio una razón para respirar. En medio de toda la oscuridad, encontró el escenario. Consiguió el papel protagonista en HMS Pinafore, y eso lo cambió todo. Más tarde incluso ganó un premio por su papel en Guys and Dolls. En el escenario no era la niña que se escondía de su padre. Estaba viva, segura de sí misma, y se la veía. Fue la primera vez que sintió que tenía valor. El teatro no solo la salvó, le dio algo por lo que luchar. Entonces llegó la noche que la cambió para siempre. Tenía 17 años y se preparaba para el baile de graduación. Su madre le había hecho el vestido a mano, pero su padre llegó a casa borracho, furioso, y se lo arrancó mientras gritaba que no era nada. Ese momento rompió algo en Suzanne. Conmocionada y furiosa, cogió una raqueta de tenis y le golpeó en la cabeza. Fue la primera vez que se defendió. Años después diría que aquella noche encendió el fuego en su interior. La lucha por sobrevivir, por no dejar que nadie volviera a Uriciel a silenciarla. Intentó escapar persiguiendo la educación. Ganó una beca para estudiar música en el San Francisco College for Women y se convirtió en la primera de su familia en ir a la universidad. Pero la libertad le duró poco. A los pocos meses se quedó embarazada de su novio, Bruce Somers. En los años 60, eso significaba una cosa: matrimonio. Abandonó los estudios y se casó con Bruce, justo antes de cumplir 19. No fue amor, fue supervivencia. Pero eso no detuvo el arrepentimiento. Sus sueños de independencia se desvanecieron de la noche a la mañana. En lugar de la música y la universidad, su vida se convirtió en pañales y facturas. Su hijo Bruce Jr. nació en noviembre de 1965. Ella apenas tenía 19 años.
La maternidad le trajo alegría, pero también una soledad abrumadora. El matrimonio no duró. Susan era muy infeliz y acabó teniendo una aventura con su antiguo profesor de teatro. Cuando Bruce se enteró, se acabó. En 1967 estaba divorciada y era madre soltera. Las cosas empeoraron. Luchaba por encontrar trabajo y dinero. Los trabajos de modelo la ayudaron, pero nunca fueron suficientes. En 1970 ni siquiera podía pagar el alquiler. Hizo un cheque de $250 que no tuvo fondos. En marzo de 1970 fue detenida y encarcelada en San Francisco bajo fianza de $1,250, 5 veces más de lo que debía. Su novio de entonces pagó la fianza, pero la experiencia la sacudió por completo. Tenía un hijo pequeño al que alimentar y no tenía forma de hacerlo. La desesperación la llevó a hacer algo que nunca había planeado. Posó para una sesión de fotos desnuda en San Francisco. Necesitaba dinero. A los 23 años le dijo al fotógrafo que tenía miedo de lo que pudiera sentir su hijo si alguna vez veía las fotos. La sesión fue para Playboy, pero las fotos no se publicaron inmediatamente. Años más tarde, cuando se hizo famosa gracias a la compañía de 3 Playboy, las publicó. Se sintió humillada. Dijo que le dolió profundamente, pero hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Esas fotos nunca fueron por la fama. Se trataba de alimentar a su hijo. En 1968, Susan Somers era una joven madre soltera que intentaba sobrevivir en San Francisco. Hizo trabajos de modelo y aceptó pequeños papeles de actriz, cualquier cosa para llegar a fin de mes. Ese año consiguió un trabajo como modelo en un concurso llamado The Anniversary Game. No era una gran oportunidad, pero pagaba las facturas y lo cambió todo. El presentador del programa, Alan Hamill, era una personalidad de la televisión canadiense casado. Desde que se conocieron en el plató, la química entre ellos fue innegable. Lo que empezó como una relación de trabajo se convirtió rápidamente en algo personal. Alan acabaría convirtiéndose en su marido y en su socio, ayudándola a reconstruir su carrera después de que Hollywood le diera la espalda. Pero en 1968, todo eso estaba aún muy lejos. En aquel momento, solo eran 2 personas cuya conexión había surgido frente a las luces de los estudios y entre bastidores. Su romance comenzó en silencio. Alan aún estaba casado. Susan estaba arruinada criando sola a su hijo. No podían mantenerse alejados el uno del otro. Pronto ella se quedó embarazada. Como la sociedad era menos indulgente y Alan seguía atado a otra familia, tomaron una decisión dolorosa. Susan abortó. No solo fue emocionalmente devastador, sino físicamente peligroso. Sufrió fuertes hemorragias y una grave infección que la postró en cama durante días. Esa experiencia nunca la abandonó. Años después habló abiertamente del dolor, la vergüenza y las mentiras que se contó para sobrevivir. Decía que tenía la sensación de estar siempre escondiéndose, manipulando, culpándose a sí misma. Ese capítulo de su vida no la rompió, la endureció. También le dio un nuevo sentido de la fuerza y la promesa de ser más honesta sobre quién era y por lo que había pasado. Antes de que la fama llamara a su puerta, ya estaba moliendo. Susan vendía postres caseros a restaurantes. Hacía vestiditos a mano y los vendía en consignación. Modelaba siempre que alguien la contrataba. Pero entonces llegó un momento en la pantalla que le abrió puertas inesperadamente. En 1973 apareció solo unos segundos en American Graffiti. Ella no tenía ninguna línea. Era la mujer rubia del Thunderbird blanco que llamó la atención de Richard Dreyfuss. Eso fue todo. Pero algo en su cara, su misterio se quedó en la mente de la gente. Ese pequeño papel le trajo verdadera atención. Agentes de casting comenzaron a llamar. Le siguieron pequeños papeles en series como The Rockford Files y poco después consiguió el papel que la hizo famosa, Chrissy Snow,
en Three's Company. Todo por unos segundos de pantalla y una sonrisa inquietante a través de la ventanilla de un coche. Pero detrás de la fama creciente, la vida real seguía dando golpes. En 1971, su hijo Bruce, de solo 6 años, fue atropellado por un coche. Sobrevivió, pero el trauma era profundo. Susan no tenía dinero para un tratamiento caro, así que encontró un terapeuta que cobraba solo $1 a la semana. Ese terapeuta vio primero a Bruce, luego a Susan, y poco a poco, semana a semana, ambos empezaron a curarse. Para Susan no se trataba solo de recuperarse del accidente, se trataba de enfrentarse a su pasado, a su infancia, llena de caos y abusos, y encontrar la manera de seguir adelante. Esa terapia de $1 a la semana la cambió. Le ayudó a encontrar su voz, a recuperar la confianza en sí misma, y con el tiempo a convertirse en defensora de otras personas que se enfrentan al mismo tipo de dolor. Años después, incluso fundó una organización sin ánimo de lucro, centrada en cómo la adicción afecta a las familias. Sabía lo que significaba vivirlo. En 1977, Susan y Alan habían superado casi 10 años de altibajos, encuentros secretos, decisiones dolorosas, juicios públicos, habían pasado por todo. El 19 de noviembre por fin se casaron. La ceremonia fue católica y judía a la vez, simbolizando sus orígenes mixtos y su futuro común. Ese día no fue solo una boda, fue el comienzo de una relación de por vida en la que se mezclaban el amor y los negocios. Alan no solo amaba a Susan, creía en ella. Dirigió su carrera, la ayudó a reconstruirse después de que la despidieran de la empresa de Three, y estuvo a su lado mientras ella lanzaba productos de salud, escribía libros y se convertía en una estrella de Las Vegas. Juntos convirtieron al maestro del muslo en un fenómeno mundial. Pero más que el dinero o la fama, se tenían el uno al otro. Durante 46 años fueron inseparables. Era 1977 y la ABC estaba desesperada. 2 pilotos de la compañía de Three ya habían fracasado y aún no habían encontrado a la mujer adecuada para interpretar a Chrissy Snow. Entonces, en el último momento, Fred Silverman, presidente de ABC Entertainment, se sentó y vio una cinta. Vio a Susan Somers. La recordaba de una breve aparición en el Tonight Show. En 24 horas estaba en el plató. Sin segundas oportunidades, sin pruebas de pantalla, solo instinto. Y ese instinto resultó ser oro. Tan pronto como Susan entró en el papel, algo hizo clic. Chrissy no solo era graciosa, era eléctrica. Su pelo rubio, su risa burbujeante y ese encanto inocente hacían que la arriesgada premisa de la serie resultara dulce y adorable. 3 compañeros de piso, un hombre que finge ser gay solo para quedarse en el apartamento. Era audaz para la época, pero funcionó gracias a Chrissy. Gracias a Susan, los ratings explotaron. Three's Company se convirtió en el lanzamiento de media temporada con más audiencia de la historia de la televisión. Y de la noche a la mañana, Susan Somers se convirtió en un nombre muy conocido. Pero incluso cuando su cara iluminaba las portadas de las revistas y su personaje dominaba la serie, había una oscura verdad entre bastidores. Mientras John Ritter, su coprotagonista masculino, ganaba $150,000 por episodio, Susan solo ganaba $300,000. Eso es la quinta parte. Ambas eran protagonistas. Chrissy fue sin duda la revelación. Sin embargo, la brecha era enorme y cada vez mayor. Susan estaba en todas partes. Talk shows, alfombras rojas, premios del público. Aún así le pagaban como si no importara. No se quedó callada al respecto. Ella habló. Pidió que le pagaran lo mismo que a Ritter, no más, solo igual. Y cuando lo hizo, se encontró con muros de piedra y hombros fríos. Su petición se convirtió en una historia nacional. Los titulares no fueron amables. Muchos la tacharon de avariciosa, como si pedir un trato justo fuera algún tipo de delito, pero ella no se arredró.
El trabajo de Susan en Three's Company fue algo más que una actuación. Fue una creación. Construyó a Chrissy desde cero. Lo que podría haber sido un estereotipo superficial se convirtió en algo alegre, inteligente e hilarante. Los espectadores la adoraron por ello. Los críticos se dieron cuenta. Fue nominada a un Globo de Oro en 1979 y ganó el premio a la intérprete femenina favorita en los People's Choice Awards un año antes. El chillido característico de Chrissy, su comedia física, sus reacciones con los ojos muy abiertos, no se escribieron sobre el papel. Vinieron de Susan. Y cuando se fue el show, perdió su magia. Nadie que la reemplazara capturó realmente lo que ella tenía. Sin embargo, nada de eso detuvo la realidad a la que estaba a punto de enfrentarse. Al comenzar la temporada 5, Susan pidió un aumento. Quería $150,000 por episodio, lo que ganaba Ritter, y una parte de los beneficios de la serie. La cadena le ofreció $5,000 más. Eso fue todo, solo $5,000. Su esposo y representante, Alan Hamill, trató de negociar, pero ABC no estaba interesada en hablar. Les interesaba enviar un mensaje. Acababan de terminar unas duras negociaciones con Penny Marshall y Cindy Williams sobre Laverne y Shirley, y no querían otra pelea. Esta vez iban a dar un ejemplo. Alan recibió una llamada inquietante. «Han decidido colgar a una monja en el mercado», dijo la voz. «Y Susan Somers va a hacerlo». ABC no solo le negó el aumento, se estaban preparando para destruir su carrera. Lo que siguió fue uno de los desmantelamientos más brutales de una estrella de televisión en la historia. Susan no fue despedida inmediatamente. Todavía no. En cambio, la humillaron. Le prohibieron asistir a los ensayos. Se le prohibió hablar con sus coprotagonistas y fue escoltada por la policía a un pequeño plató donde grababa llamadas telefónicas de 1 minuto, fingiendo que Chrissy estaba fuera cuidando de su madre enferma. El plató tenía una silla, un teléfono y una lámpara. Eso era todo. Una reina de comedia reducida a una línea por episodio sola y en silencio. Peor aún, John Ritter y Joyce Deed recibieron guiones codificados por colores para evitar encontrarse con ella. No hubo despedidas, ni abrazos finales, ni episodio de homenaje. Chrissy Snow simplemente se desvaneció, borrada en silencio. Nadie volvió a pronunciar su nombre. Se había ido. Y el aislamiento no fue solo en el set. La siguió a todas partes. Sus compañeros de reparto dejaron de hablarle. Se sintió abandonada, traicionada. Era como ser rechazada por su propia familia. Más tarde dijo que ese dolor la acompañó durante años. Todo porque quería cobrar lo mismo que el hombre que estaba a su lado en la pantalla. En 1981, Susan Somers fue despedida oficialmente. Pero el castigo continuó. Fue incluida en la lista negra y tachada de difícil y desagradecida. Hollywood no solo la abandonó, la borró. Sus amigos desaparecieron. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los productores la evitaban como a un escándalo. Una vez dijo que le daba vergüenza que la vieran en público. No solo perdió un trabajo, perdió su identidad. Sin Chrissy Snow ya no sabía quién era. Su marido, Alan Hamill, dijo más tarde que se sentía como si estuvieran tratando de colgar a una monja en el mercado solo para asustar a otras mujeres de pedir la igualdad de remuneración. Ella no hizo nada malo excepto hablar, pero en aquellos tiempos eso bastaba para arruinarte. Sin trabajo hizo las maletas y abandonó la ciudad. A mediados de los 80 se mudó a Las Vegas. La mayoría de la gente pensó que eso significaba que se había rendido, que estaba acabada. Pero Somers no estaba acabada, ni siquiera cerca. Consiguió un espectáculo en el MGM Grand. Cuando un incendio calcinó el local, trasladó su actuación al Hilton de Las Vegas y siguió actuando. Durante 2 años y medio, cantó, bailó y bromeó en el escenario todas las noches. Incluso se disfrazó de gallina en un espectáculo y se burló de sí misma. El público la adoraba. En 1986, los críticos de Las Vegas
La nombraron artista femenina del año. Entre bastidores, sin embargo, ella y su marido trabajaban duro. Hamill recorrió la franja repartiendo folletos solo para llenar asientos. Cada risa, cada aplauso, era una pequeña victoria en su regreso. Las Vegas se convirtió en su salvavidas, un lugar donde a nadie le importaba si estabas en la lista negra, siempre y cuando todavía se puede poner en un espectáculo. En esa misma época empezó a escribir. En 1988 publicó su primer libro, Keeping Secrets, crudo, doloroso y honesto. Habló de su padre alcohólico, de crecer en una casa llena de silencio y miedo, de criar a un hijo sola, y de la vergüenza que sintió tras ser expulsada de Hollywood. La gente no esperaba ese tipo de vulnerabilidad de una antigua estrella de comedias, pero conectó con ella. El libro se convirtió en uno de los más vendidos del New York Times. Más tarde incluso se convirtió en una película. Y lo que es más importante, volvió a dar voz a Summers. Pasó de ser la chica a la que despidieron a una mujer capaz de escribir, hablar y conmover a la gente. También puso en marcha una fundación para ayudar a las familias que se enfrentan a la adicción. Esa historia, su historia, no era solo entretenimiento. Dio a otras personas el coraje para abrirse sobre su propio dolor. Pero eso no significó que las cosas fueran más fáciles. Summers seguía luchando contra la depresión y las dudas constantes sobre sí misma. Una vez dijo, sin crisis para definirme, no sabía dónde encajaba. Su terapeuta le dijo que tenía la autoestima más baja que había visto nunca. Viniendo de alguien que una vez fue dueña de cada habitación en la que entraba, esa era una verdad brutal. Y con una historia familiar llena de alcoholismo, su padre, sus hermanos, sabía dónde podía llevarle el dolor. Pero ella no siguió ese camino, no bebió, no cayó en la espiral. En lugar de eso fue a terapia. Se obligó a sí misma a entender de dónde venía el dolor, y poco a poco utilizó ese dolor para reconstruir algo más fuerte. Entonces, llegó uno de los giros más inesperados de su vida. A principios de los 90, Summers se compró un par de Manolo Blahniks de $500. Entró en la habitación con ellos, puestos sin nada más que ropa interior, y esperó la reacción de su marido. Ni siquiera miró los zapatos, solo dijo, ¡qué buenas piernas! Ese comentario despertó una idea millonaria. Recordó un extraño aparato para hacer ejercicio llamado Bitononer. Nadie sabía lo que hacía ni cómo comercializarlo. Pero Summers vio algo más. Lo rebautizó como Thigh Master y sabía exactamente cómo venderlo. En 1991 se emitió el primer infomercial de Thigh Master. Susan estaba sentada en spandex neón, apretando alegremente el dispositivo entre sus piernas. «Puede que no hayamos nacido con unas piernas estupendas», dijo, «pero ahora podemos parecerlo». No era solo un lanzamiento de producto, fue un momento cultural. Las mujeres de todo el mundo hablaban de ello. El Thigh Master podía utilizarse en casa mientras se doblaba la ropa o se veía la televisión, sin necesidad de gimnasio. Summers lo hizo divertido y fácil, y fue completamente ella misma. Esa autenticidad marcó la diferencia, y los resultados fueron una locura. En 2 años vendieron 10 millones de Thigh Masters a $1.995 cada uno, es decir, $200 millones. Con el tiempo, las ventas totales superaron los 15 millones de unidades, lo que supuso unos ingresos cercanos a los $300 millones. Y la cosa no quedó ahí. Khloe Kardashian publicó más tarde que poseía un maestro del muslo firmado. Incluso décadas después tenía poder en la cultura pop. Pero aquí está el giro. Summers no solo sonreía a la cámara, era la dueña del negocio. Al principio ella y su marido tenían una sociedad al 50% con otro grupo. Pero cuando esos socios empezaron a gastar de forma imprudente el negocio, empezó a desmoronarse. Summers y Hamill actuaron rápido, compraron la otra mitad y se hicieron con el control total. Fue un movimiento valiente y valió la pena.
Con el dinero de Edmaster, construyeron un imperio del bienestar a gran escala. Suplementos, productos para el cuidado de la piel, libros, más de 1000 productos, todos vinculados a su nombre. Summers estimó más tarde que había ganado unos $300 millones solo con el Tyke Master. Eso no es solo un giro exitoso, es reescribir las reglas. La misma mujer que Hollywood echó volvió y construyó algo aún más grande. Ella no dependía de guiones o estudios. Ella creó su propio centro de atención. Cuando Suzanne Somers consiguió el papel de Carol Foster Lambert en Step by Step en 1991, era algo más que una simple actuación televisiva. Era su regreso a una industria que la había expulsado. Una década antes, había sido despedida de la compañía THRE por pedir que le pagaran lo mismo que a su coprotagonista masculino, John Ritter. La serie se estrenó en ABC el 20 de septiembre de 1991. Actuó junto a Patrick Duffy e interpretaron a dos recién casados que intentaban unir a sus familias. Parecía una versión moderna de La tribu de los Brady, y a la gente le encantó. No era solo un papel, era la redención. Volvió a las salas de estar de todo Estados Unidos, no como Chrissy Snow, sino como la cabeza de un nuevo tipo de familia televisiva. El público la recibió con los brazos abiertos. Los ejecutivos de la cadena que antes la consideraban problemática ya no podían ignorarla. Step by Step se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares de la programación TGIF de ABC. Se emitió durante 7 temporadas, 6 en la ABC y una más en la CBS, sumando 160 episodios, antes de terminar en 1998. Esa clase de longevidad es rara en televisión, pero especialmente para alguien que había sido descartada. La serie compitió con éxitos como Family Matters y Boy Meets World, pero se mantuvo firme. Summers demostró que todavía podía atraer a millones de espectadores. Ella no solo estaba de vuelta, estaba prosperando. Con su carrera televisiva renacida, Suzanne no se detuvo ahí. Utilizó su éxito como plataforma de lanzamiento para cosas aún mayores. En 1997, se convirtió en la copresentadora de Candid Camera y se quedó hasta el año 2000. Llevó su encanto y humor a una nueva generación de espectadores. Pero lo que la diferenció de otras estrellas fue cómo convirtió la fama en negocio. Se convirtió en el rostro de la marca Tyke Master. Se vendieron más de 10 millones de unidades. Escribió más de 25 libros. 14 de ellos se convirtieron en bestsellers. Creó sus propias líneas de productos de fitness, belleza y salud. Incluso en los años 90, cuando la mayoría de las actrices de su edad estaban desapareciendo de los focos, Suzanne estaba construyendo una marca que no hacía más que crecer. En 2000, la vida le lanzó otra bola curva. Le diagnosticaron cáncer de mama. Lo que sucedió a continuación, los médicos y el público por igual. Suzanne rechazó la quimioterapia. En su lugar, recurrió a tratamientos alternativos, como el Iscador, un extracto de muérdago. Los médicos le advirtieron que no lo hiciera, pero ella se mantuvo firme. Creía que el sistema sanitario estadounidense dependía en exceso de los productos químicos. Dijo: "En Estados Unidos las mujeres somos las más enfermas del mundo, debido a la excesiva utilización de productos químicos". Fue una declaración audaz y provocó un intenso debate nacional. Algunos la elogiaron por hablar claro. Otros la acusaron de fomentar ideas peligrosas. Pero la controversia no la asustaba, solo la alimentó. Su discurso sobre la salud y el envejecimiento fue aún más enérgico. En el programa de Oprah Winfrey, describió una rutina hormonal diaria que incluía inyecciones vaginales y la ingestión de 60 pastillas al día, 40 por la mañana y 20 por la noche. Los telespectadores se quedaron atónitos. Los expertos médicos estaban furiosos. Dijeron que los tratamientos eran arriesgados, sobre todo para alguien con un cáncer sensible a las hormonas. Pero Suzanne no se echó atrás.
Dijo que le ayudaba a sentirse joven, despierta y llena de vida. Y a pesar de la reacción, el interés por las hormonas bioidénticas se disparó. Sus libros volaron de las estanterías. La gente escuchaba. Escribió títulos como «Com bien pierde peso» y «Avance, 8 pasos hacia el bienestar». Promovía una dieta que permitía comer alimentos ricos sin preocuparse por las calorías, siempre que se siguieran sus reglas específicas de combinación de alimentos. Los críticos la calificaron de ciencia basura. Los médicos advirtieron de que sus consejos podían ser más perjudiciales que beneficiosos, pero a los lectores les encantaba. Vendía más que libros. Vendía esperanza, energía y una nueva forma de envejecer. Suzanne también se convirtió en una firme defensora de figuras controvertidas de la medicina. Defendió al doctor Stanislaw Borzinski, un oncólogo de Houston, multado con más de $380,000 por engañar a pacientes de cáncer con tratamientos no aprobados. Summers no se inmutó. Lo incluyó en su libro Knockout y elogió públicamente su trabajo. Las juntas médicas emitieron advertencias. Las organizaciones contra el cáncer la criticaron. Pero para sus fans, ella era una voz intrépida que se atrevía a cuestionar el sistema. En 2019, lanzó Suzanne Organics, una marca de bienestar que ofrecía cuidado de la piel, suplementos y productos de belleza libres de químicos. Todo lo que vendía llevaba su sello personal. Decía que su cáncer había cambiado su forma de vivir. No más toxinas, no más atajos. Su casa, su cuerpo, su negocio. Todo era limpio, orgánico e intencional. Su marca prometía una vida sin edad y millones se la creyeron. Desde sueros antienvejecimiento hasta gotas autobronceadoras que potenciaban la melanina sin exposición al sol, tenía un producto para todo. Y detrás de todo había una historia. Una mujer que había vencido las adversidades, cuestionado la autoridad y construido un imperio desde cero. En 2012, tras más de 3 décadas de silencio, Suzanne se reencontró con Joyce Ditt en su programa de entrevistas Breaking Through. Su desencuentro se remontaba a 1981, cuando Suzanne fue despedida de la empresa de Ditt por pedir un sueldo justo. Ditt se había quedado en el programa. Su amistad nunca se recuperó hasta ese momento. En directo se abrazaron, se disculparon y hablaron de lo que había ido mal. Ditt le dijo: «Te enfrentaste a la crueldad, pero lo que has hecho es inconmensurable». Suzanne admitió que había estado centrada en los negocios y no se había dado cuenta del dolor que había causado. El momento fue real, emotivo, y recordó a los fans que incluso las heridas de Hollywood pueden curarse. A pesar de todo, la roca de Suzanne fue su marido, Alan Hamill. Se conocieron en 1969. En el juego del aniversario, se casaron en 1977 y permanecieron juntos durante 44 años. En 2020, ella publicó un homenaje. Casados hoy 44 años y juntos 53 años. No quiero pasar un día sin ti. No era solo su socio en el amor, era su socio en los negocios. Cuando la despidieron, él renunció a su propia carrera para dirigir la de ella. Juntos construyeron la marca Thighmaster, lanzaron libros y dirigieron su imperio del bienestar. Atribuyeron su éxito a una regla: nunca pasar una noche separados, ni siquiera durante la pandemia. Suzanne murió el 15 de octubre de 2023, justo un día antes de cumplir 77 años. Su cáncer de mama se había extendido al cerebro. Alan y su familia se habían reunido para celebrar su cumpleaños sin saber que sería el último. Después de su muerte, Alan dijo que algo extraño sucedió. Un colibrí entró en su casa y se posó delante de una foto de ellos. Ese mismo día, la chimenea se encendió sola. La música de uno de los compositores favoritos de Suzanne empezó a sonar sin que nadie tocara el equipo de música. Alan, que nunca había creído en lo sobrenatural, dijo que podía sentir su presencia junto a él en la cama.
dijo, ahora creo que hay vida después de la muerte. Nuestra alma es energía. Debe ir a alguna parte.